Daremos comienzo con la clase número 9 de Primera y Segunda de Pedro. La palabra es a partir del capítulo de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Leamos el versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Se mencionan las 8 virtudes del cumplimiento de la salvación. Estas 8 virtudes se cumplirán cuando hay esfuerzo. Primero, habla de la fe. En segundo lugar, de la virtud. En el versículo 5 dice, añadan a la fe la virtud. La virtud se trata de llevar una vida de piedad y de decir palabras virtuosas a otros. Hay personas que tienen fe, pero no virtud. Fieles sin virtud reciben insultos y traen pérdidas a la iglesia. Cubren la gloria de Dios. Por eso, los fieles deben esforzarse a edificar la virtud. En cuanto al habla, debe hacerlo virtuosamente. En el actuar, también debe practicar virtuosamente. Tercero, dijo que añada a la virtud conocimiento. Aquí, el conocimiento se refiere al conocimiento bíblico. ¿Qué pasaría si no tiene conocimiento? Caería en el engaño del diablo. No irían por la senda correcta y caerían en tentación. Mateo 10, versículo 16. Jesús dijo, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. También se refiere al conocimiento espiritual. Sin conocimiento espiritual no puede discernir al diablo. Sería engañados por el diablo y terminaría en fracaso. Debemos esforzarnos siempre para estar en la sabiduría espiritual. Versículo 6. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. Aquí dice, al conocimiento, dominio propio. Debemos tener dominio propio. Esto es, tener control propio. Controlándose su propio ser, hacer lo que es conforme a Dios y desechar lo que no es conforme a Dios. Eso es dominio propio. Cuando nosotros llevemos esta vida espiritual, hay muchas partes de uno que deben ser controlados. Hay que tener dominio en lo material, con el tiempo, con la salud, con la fuerza, circunstancias, etc. Solo teniendo dominio propio puede uno llevar una buena vida de fe. Quinto, dijo, añadan al dominio propio paciencia. Necesitamos paciencia. Paciencia es soportar bien las dificultades. Sin paciencia es imposible tener dominio propio. Tampoco podemos llevar una buena vida de fe. Por tanto, la paciencia es muy importante para los fieles. Debemos tener paciencia y perseverar en todas las cosas. El pastor Hyung-Bok Kim Hyung-Bong, habló de 3 puntos esenciales para el cristianismo. Primero, paciencia. Segundo, paciencia. Tercero, paciencia. Realmente, a medida que uno va avanzando más y más en la vida espiritual, reconocemos que lo importante es perseverar con paciencia. Por eso, nosotros debemos esforzarnos para tener paciencia hasta el final. En sexto lugar, dijo que añada a la paciencia piedad. Los que creen en Jesús tienen que tener piedad.
¿Qué es la piedad? Es no contaminarse con las cosas del mundo. Y ser sumiso, ser devocional a Dios. Nosotros debemos esforzarnos a no contaminarnos con el mundo, esforzarse a ser sumiso a Dios. En séptimo lugar, versículo 7. A la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Dijo que tengan amor fraternal. Amor fraternal es amor natural. Cuando se vuelve hermano, amar es algo natural. Dentro de la iglesia, los fieles, por recibir la salvación, se han vuelto hermanos y hermanas. Por tanto, hay que amar a todas las personas. Y por último, octavo, amor. Aquí el amor es amor ágape. Es amor santo. Habla del máximo amor espiritual. Nosotros los fieles debemos tener esta clase de amor y proveer de este amor a todas las personas. Hay que reconocer que debemos amar a todos. Si nos volvemos esta clase de persona, entonces podremos participar verdaderamente de la naturaleza divina. De estas 8 virtudes, si hay algo que no podemos hacer bien, hay que esforzarse a hacerlo bien. Y si hay alguno que hagamos bien, entonces nos tenemos que esforzar a hacerlo mejor. Versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Algunos fieles tienen abundante estas cualidades y otros fieles no tienen ninguno. Para los que tienen en abundancia, si tiene en abundancia estas cualidades, ¿qué hace? No es perezoso en querer conocer a Jesús. Es más, se esfuerza a querer conocer más a Jesús. Cuanto más lo conoce, reconoce que es grande y majestuoso. Cuanto más conoce a Jesús, se alegra más, se ama más. Por eso no se pone perezoso. Va conociendo más profundamente a Jesús. Podremos ir formando más de nuestros frutos espirituales. Pero ¿qué pasa con los que no tienen estas 8 virtudes? Versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Si no los tiene, es lo mismo que sea un ciego espiritual. Ciegos espirituales no pueden ni ver a Dios, ni creer, ni conocer la voluntad de Dios, tampoco conocer las cosas espirituales. Tampoco pueden ver lejos, tienen las vistas cortas. La vida de fe no lo podemos hacerlo bien si tan solo vemos lo que está adelante. Debemos saber ver lejos, ver el lejano futuro, ver el mundo de más allá, ver el mundo después de la muerte. Como el que no tiene estas 8 virtudes no puede ver lejos, no pueden ver estas cosas y se queda estancado en el presente. Esa persona ha olvidado que fue limpio del pecado del pasado. Dios ha limpiado nuestros pecados del pasado. Esa persona se ha olvidado de que ha sido limpiado y vuelve a vivir en medio del pecado. Ama al mundo, sigue al mundo y al final se perderá. Versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Si tiene en abundancia las 8 virtudes, cualidades, no se perderá, pero si no los tiene, se perderá. Perderse es caer y fracasar. Significa que tropezará. Si nosotros tropezamos, nos caeremos
no podremos hacer la vida espiritual. Para tener en abundancia estas virtudes, ¿qué debemos hacer? Hay que esforzarse más. Aquí en el versículo 5 dijo, esfuércense. En el versículo 10 dice, esfuércense más todavía. Hay que esforzarse a no olvidar que nos llamó y nos hizo creer. Esforzarse a estar firme en la fe, agradeciendo siempre. Y hay que esforzarse a poner en práctica estas 8 virtudes. Dios da fuerza para que pueda hacer al que se esfuerza. Si así se esfuerza para ir formando estas 8 virtudes, podrá entrar al reino de Dios abundantemente y obtendrá gloriosa salvación. Versículo 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si hacen estas cosas, significa, si se esfuerza en hacer estas cosas. Entonces dijo, os será otorgada amplia y generosa, se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Se les abrirán de par en par. No es salvación vergonzosa, sino gloriosa. Versículo 12. Por eso siempre les recordaré estas cosas, por más que las sepan y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. En la Reina Valera, por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pedro está afianzando en la verdad a los fieles de la iglesia. Dijo, les recordaré. Esto significa que aunque ustedes sepan la palabra de Dios y ya lo conozcan, les estaba recordándole otra vez. ¿Por qué les está dando testimonio otra vez de la verdad? Porque es importante y para que lo recordasen. En el versículo 13 dice, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Y en el 14 dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. Versículo 15, yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Aunque los fieles ya sepan la verdad, hay que enseñarles repetitivamente. Así no los van a olvidar y van a retenerlo. Y en momentos necesarios hará que recuerden las palabras de verdad. Pedro enseñó a los fieles y les confirmó con las palabras de la verdad. Esto es porque ya supo que estaba por dejar el cuerpo. Dejar el cuerpo significa morir, ser martirizado. Pedro, como ya sabía que lo iban a matar, enseñó diligentemente a los fieles. Nosotros también, sabiendo que estamos pronto a dejar este cuerpo, debemos enseñar diligentemente la palabra. Quiso enseñar a los fieles toda la verdad que necesitaban. Nosotros también debemos enseñar más la verdad, toda la verdad. Procurar que los fieles recuerden la verdad y vivan por fe, aún después de que hayamos muerto. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 7. Esta es la confesión de Pablo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hoy en día nosotros debemos actuar así, enseñarle a los hijos, anunciar el Evangelio a todos los que necesiten, hacer todo el servicio que uno pueda hacer y después de haber hecho todo esto, partir de este mundo. Testimonio de la segunda venida, versículos 16 al 18. Leamos el versículo 16.
porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Aquí habla acerca de la segunda venida del Señor. Dijo que no son fábulas artificiosas. ¿Qué son fábulas artificiosas? Se refiere a mitos creados por hombres, leyendas, fábulas. La venida del Señor no es una mitología, tampoco fábula. Esto es real, es algo cierto. Pedro dio testimonio de lo visto con sus ojos, su majestad. Se refiere a la imagen transfigurada de Jesús en el monte de la transfiguración. Aquí dice que Pedro ha hablado de lo que ha visto, lo que vio en el monte de la transfiguración. Mateo capítulo 17, versículo 1 al 8. Jesús le había mostrado a Pedro la figura del cuerpo transfigurado, el cuerpo espiritual, que así vendría cuando regrese. Dijo, porque no os hemos dado a conocer. Versículo 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Dijo, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. Que lo hayamos escuchado se refiere a que Pedro, Juan y Jacobo escucharon juntos. Cuando estábamos con él se refiere junto con Jesús. Monte Santo es el monte de transfiguración de Jesús. En ese momento dijo que escuchó una voz enviada del cielo. Por eso está diciendo que es seguro la venida de Jesús. La transfiguración de Jesús fue testimonio de la venida de Jesús. Porque la Biblia lo dice, la venida del Señor es cierta. Y porque Jesús lo dijo, su venida es cierta. Y como los discípulos que vieron, la venida es cierta. Versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. En el versículo 19 dijo, tenemos también la palabra profética más segura. La palabra profética más segura se refiere a las palabras proféticas que están en la Biblia. Pedro, Jacobo y Juan, ellos vieron con sus propios ojos la transfiguración de Jesús y escucharon la voz que venía del cielo. Pero más que todas estas cosas, es más segura la palabra registrada, porque puede equivocarse lo que se escuche y también lo que se vea. Pero la palabra escrita de Dios es segura, se vuelve una prueba certera. Pero esta palabra profética se puede conocer solamente cuando se levante el lucero de la mañana. Aquí en el versículo 19 dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, ¿qué significa hasta que el día esclarezca? Significa que la oscuridad se vaya y el día se ilumine. La enseñanza espiritual de esto se refiere que la oscuridad se va esclareciendo más y más. Que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones se refiere a la comprensión exacta acerca de la verdad. El día tiene que esclarecerse para que el lucero salga, es decir, que solamente se podrá comprender exactamente la verdad cuando se ilumine la parte espiritual. Si no se ilumina la parte espiritual, no se puede comprender la verdad. Si queremos comprender la verdad,
primero tiene que iluminarse la parte espiritual, tiene que esclarecer el día. Cuando sale el amanecer, sale el lucero, comprende y dice, ah, es esto. La vida espiritual, donde sale el lucero, primero, cuando se produce eso, se abren los ojos espirituales. Mateo capítulo 6, versículo 21 al 24. El lucero tiene que salir. Los ojos espirituales se abren cuando sale el lucero. Si se iluminan los ojos espirituales, pueden ver el mundo espiritual y pueden ver a Dios. Segundo, tiene que crecer el espíritu para que se ilumine. Cuando renacemos, somos iluminados un poco, y luego cuando el espíritu renacido va creciendo, se va iluminando cada vez más. Si queremos que nuestro espíritu vaya creciendo, tenemos que hacer dos cosas. Primero, hay que desechar el pecado y desechar al hombre carnal. Como dijimos, hay 8 virtudes. Cuando dejamos al hombre viejo, a la naturaleza vieja, nuestro espíritu crecerá. Y en segundo lugar, obedecer a la palabra. Cuando nosotros obedecemos, crece nuestro espíritu. Cuando obedecemos las palabras que nos cueste obedecer, crecerá más nuestro espíritu. En tercero, el mundo espiritual se iluminará cuando permanecemos en la palabra del Señor. Juan capítulo 8, versículo 31 al 32. Nosotros debemos permanecer siempre en la palabra de Jesús. Si ustedes permanecen en mis palabras, serán mis verdaderos discípulos, dijo. Cuando nosotros permanecemos en la palabra, nuestro espíritu se ilumina, comprende la verdad con certeza. Por esa verdad gozará de la libertad espiritual. Cuarto, cuando se cumpla la palabra profética, comprenderá claramente esa profecía. El cumplimiento de la profecía es que el día se aclare. Ver eso y comprenderla exactamente es que el lucero ha salido. Antes de que se cumpla la profecía, muchas veces no comprendemos certeramente la profecía. Si vemos en el libro de Daniel, cuando la profecía se cumplió, dijo que pudo comprenderla. Daniel capítulo 2, versículo 45, capítulo 10, versículo 14, capítulo 12, versículo 8. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 3 y 4, dice: Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ningún digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Pero en Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 dice: abrió uno de los sellos. Que abra el sello significa cumplimiento de la profecía. Cuando se cumpla esa profecía, nosotros llegaremos a comprender con claridad esa profecía. Y en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, menciona a la bestia. Capítulo 13, versículo 11, semejante a los de un cordero. Pero hasta que no se cumplió, no entendimos esa profecía. Pero como ahora se cumplió la profecía, comprendemos bien. Semejante a los de un cordero se refiere al cristianismo corrompido, sea el catolicismo romano o las teologías liberales. Al ver cómo se cumplieron esas profecías, todos ahora lo comprendemos. Así que es importante
que el día se esclarezca y que salga el lucero. Esto es contrario al mundo. Tiene que salir el lucero en el firmamento para que el día se aclare. Esto es en el mundo. Es contrario en el mundo espiritual. Tiene que aclararse primero el día. Así se levanta el lucero. Tiene que iluminarse el espíritu. Entonces se podrá comprender la verdad. Solamente comprendiendo la verdad podremos ser personas de la verdad. En el tiempo de Jesús, muchas personas habían seguido a Jesús, pero no habían comprendido la verdad. Por eso, después de que Jesús les diera de comer, todos se fueron. Jesús le preguntó a los discípulos, ¿ustedes también piensan dejarme? Pedro dijo, Señor, tú tienes la palabra de la vida eterna. ¿A quién iremos? Pedro había comprendido la verdad. En Jesús está la vida eterna. Jesús es santo. Y Pedro supo que no había otro nombre que Jesús en quien pueda ser salvo. Supo que alejándose de Jesús no había salvación. Así que todos se habían apartado, pero Pedro no se apartó del Señor. Hoy en día, muchos desean la verdad y buscan la verdad. Lamentablemente, muchos abandonan la verdad, abandonan a Jesús. No solo los miembros de la iglesia, sino hasta pastores, seminaristas. ¿Por qué abandonaron? Porque no despertaron espiritualmente y el lucero no le había salido. Ellos no habían comprendido la verdad. Su espíritu no había crecido. Por eso abandonaron. Pero aquel que ha comprendido la verdad sigue hasta el final, a pesar de las tribulaciones y sufrimientos. Versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Del versículo 19, un agregado más. La verdad comprendida es más seguro que lo que han visto en el monte de transfiguración. Así que, antes de que salga el lucero, no debemos interpretarlo con la razón humana. Hay que esperar cuidándose hasta que salga el lucero. Al ir leyendo la Biblia, se presenta cosas que no entienden muy bien. No trate de interpretarlo obligándose, sino déjelo pasar. Y después, cuando haya comprendido, anúncielo nuevamente. Ahora vayamos al versículo 20. Cuando tengamos que interpretar la profecía, ¿cómo debemos hacerlo? Aquí en el versículo 20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Para interpretar la profecía, primero no hay que hacerlo en forma privada. Versículo 20. ¿Qué es interpretar en forma privada? Es interpretar la Biblia usando la lógica humana, estudios, según su interpretación. Segundo, hay que entender que la palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Tercero, hay que entender a la luz del Espíritu Santo y su guía para una correcta interpretación. Cuarto, tiene que amanecer el día y brille el lucero, la estrella de la mañana, o sea, Cristo. Nuestros ojos tienen que iluminarse y comprender la verdad. También nuestra fe, si es inmadura, no lo entendemos bien. Comprendemos con certeza cuando la fe ha crecido. ¿Qué pasa si interpretamos sin esto? Si interpreta la Biblia forzosamente, con pensamientos humanos, con su conocimiento, con sus ideas,
serían destruidos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Leamos el versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cómo interpretan los teólogos modernos la Biblia? Ellos utilizan para interpretar la razón humana, la filosofía, centrado en el mundo. Los espiritualistas los interpretan según lo que sienten las emociones humanas, o por sueños y visiones. Los católicos romanos, la Iglesia Católica Romana, afirman que sólo el Papa y los líderes de la Iglesia pueden interpretar la Biblia. Tanto los teólogos modernos o los espiritualistas o los católicos romanos interpretan equivocadamente. No es bíblico su interpretación. Acerca de toda la Biblia, aquí en el versículo 21 habla. Primero, la profecía fue traída por los santos hombres de Dios. Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segundo, la Biblia lo habrá escrito hombres, pero no son palabras humanas, sino palabras de Dios. Por tanto, la Biblia es palabra de Dios y nos hace conocer la voluntad de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Inspiración orgánica de la Biblia. Dios, conmoviendo el corazón del escritor de la Biblia, usó su conocimiento, su estilo, su peculiaridad para escribir sin error la voluntad de Dios. Nosotros creemos en la inspiración orgánica. Inspiración literal de la Biblia. ¿Qué es la inspiración literal de la Biblia? Que cada letra de la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, no solo una palabra, sino cada letra fue inspirada por el Espíritu Santo. Esta afirmación de la inspiración literal está en lo correcto. Nosotros tenemos la Biblia, las normas de la vida, tenemos al Maestro Jesús y poder divino, capítulo 1, versículo 3. Así que nosotros, por medio de esto, podremos ir perfeccionando cada vez más en ser hombres de Dios. Concluimos con la clase número 9 de Primera y Segunda de Pedro. Muchas gracias.